Sin embargo, como en todo el mundo es conocido como ACV, lo vamos a introducir en la clase. Así de que bueno. A manera de introducción vamos a decir que el ACV es la principal causa de discapacidad y la tercera causa de muerte a nivel mundial. Esto es precedido por las enfermedades oncológicas y las enfermedades cardiovasculares, ¿no? Entonces, se dice que también hay 15 millones de personas al año que sufren un ACV y de estos un tercio fallecen y otro tercio queda con una discapacidad permanente, ¿no? Con una gran repercusión en la esfera social, en la familia, con un peso para el Estado, ¿no? Para poder solventar los gastos de esta persona que quedó severamente secuelada, producto de una enfermedad cerebrovascular. Además, por cada ACV sintomático se estima que hay otros infartos que son silentes, que la persona no los reconoce en su momento y que a la larga traen compromiso en el nivel cognitivo de los pacientes, sobre todo los infartos de pequeños vasos o los infartos lacunares. Las guías han demostrado que el uso de protocolos de actuación, el tener un protocolo en el hospital, en la clínica, ha demostrado ser eficaz en la disminución de la morbimortalidad en los pacientes que sufren día a día un stroke isquémico agudo. En nuestro país no hay un registro acerca de la tasa o incidencia o prevalencia de enfermedades cerebrovasculares al año. Entonces, el único registro que podemos extrapolar en nuestro medio, que es el registro Arenas, que fue publicado en 2014 en la revista Neurology, que se realizó en la Argentina, ellos observaron que en los hospitales privados solo el 1,2% de los pacientes recibían tratamiento trombolítico. Y en aquellos centros que ellos poseían una unidad de cuidados neurocríticos o una unidad especializada en el manejo de pacientes con ACV, hubo una gran disminución de la mortalidad y discapacidad que llegaba a un número mayor al 40%, ¿no? Y también había una mayor utilización de la terapia de reperfusión con el trombolítico o RTPA, y también disminución en la estadía hospitalaria. Como ustedes sabrán, esto ya lo pueden ver en la facultad, los factores de riesgo para tener un stroke isquémico agudo son la hipertensión arterial, el tabaquismo, la diabetes, la obesidad, el sedentarismo, el colesterol, el estrés y otros factores que, como les decía con anterioridad, la gran mayoría son prevenibles, son tratables en caso de tener diagnóstico de diabetes o hipertensión arterial. Por eso es que uno ya no habla de accidente cerebrovascular. Hablamos de ataque cerebrovascular o de stroke isquémico agudo, que es como se conoce a nivel mundial. Entonces, hablando del manejo ya inicial del tema que nos toca dar la charla, vamos a decir que a nivel prehospitalario nosotros tenemos diversas escalas para poder reconocer si un paciente está cursando o no con un probable stroke, ¿no? Entonces, tenemos 3 escalas que son las más usadas a nivel global, como son la escala de Cincinnati, la escala de Los Ángeles y la escala FAS. Y desarrollando cada una de estas escalas, podemos decir que la Cincinnati, que es la más fácil de reconocer o realizar, que no solamente está hecha para que lo pueda implementar el personal de salud, sino también lo puede hacer cualquier persona en la calle, cualquier paramédico, lo puede hacer inclusive algún familiar que esté cerca del paciente que esté con sospecha de estar cursando un ACV isquémico agudo. Entonces, la escala de Cincinnati toma en cuenta 3 aspectos que son la simetría facial, la alteración o la debilidad en una de las extremidades y la alteración del lenguaje. Entonces, lo que dice Cincinnati es que si nosotros tenemos uno de estos 3 ítems positivos, hay un 87% de especificidad de que este paciente está cursando con un ACV. Entonces, esto es muy importante, como les decía, porque esto es fácil de reconocer, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto un paciente que ha llegado al otro día de haber cursado un ACV porque notó que se le durmió la mano, la pierna y no consultó oportunamente o porque fue
a un lugar inadecuado de atención, ¿no? Entonces nosotros debemos saber reconocer y consultar de la manera más precoz posible, porque hay una forma de tratar y de mejorar y de disminuir la discapacidad en estos pacientes que están cursando con un stroke isquémico agudo. Otra escala que se usa es la escala de Los Ángeles. A diferencia de Cincinnati, es un poco más compleja, toma en cuenta aspectos clínicos y también el valor de la glucemia. Hay criterios como, por ejemplo, la edad, ¿no? Mayor a 45 años, la ausencia de antecedentes de convulsiones o epilepsia, la duración de los síntomas si es menor o mayor a 24 horas, si el paciente al inicio del cuadro estaba postrado o en silla de ruedas, si tiene alteración en la glucemia con valores menor a 60 o mayor a 400, si hay una simetría evidente en cualquiera de estas categorías, aquí se parece algo al Cincinnati, como por ejemplo alteración en la sonrisa o la mueca facial, la aprensión, agrega la aprensión y también la fuerza del brazo, que esto es igual que Cincinnati. Entonces, lo que hace Los Ángeles prácticamente es decir, si un paciente es menos de 45 años, tiene antecedentes de convulsiones, tiene alteración en la glucemia capilar, puede ser un confundidor y puede ser lo que se conoce como stroke mini, y no a estar cursando un accidente cerebrovascular, o perdón, un ataque cerebrovascular. Entonces, es un poco más complejo que quizás no es tan usado en la cotidianeidad, ¿no? La escala de FAS es lo mismo que Cincinnati, no toma en cuenta la F de face, de alteración en la cara o asimetría facial, la A de alteración en los movimientos en alguna extremidad, la S de speech, alteración en el lenguaje, y agrega la T de tiempo o de time, haciendo hincapié que el tiempo va a ser clave para hacer una terapéutica eficaz como es la terapia de reperfusión a través de los trombolíticos. Como segundo paso, ¿no? Una vez reconocido que un paciente está cursando con un probable stroke isquémico agudo o un ataque cerebrovascular, lo que nosotros tenemos que hacer es activar el sistema de emergencia médica. Entonces, esto tiene que estar conformado por un personal entrenado, un personal idóneo, capacitado para trasladar a pacientes con sospecha de estar cursando un stroke. El personal debe reconocer los síntomas, debe notificar al centro receptor, sea clínica, hospital, que tenga la complejidad, ¿no?, para tratar a estos pacientes, o sea, que cuente con un tomógrafo para hacer una imagen inicial y que cuente con el personal que esté capacitado para hacer la trombolisis sistémica si es que la ACV se encuentra en ventana terapéutica. La guía también menciona de que se debería derivar los pacientes a un centro de alta complejidad que cuente con un equipo multidisciplinario dado por neurólogos, intensivistas, neurointensivistas, emergentólogos, médicos imagenólogos, neurocirujanos, donde no solamente se pueda administrar la terapia trombolítica, sino también hacer un tratamiento que en nuestro medio es algo muy difícil, por lo menos aquí en Tarija, de donde yo les estoy hablando, y hacer el tratamiento endovascular o trombectomía mecánica. Los protocolos de atención en cuanto al ataque cerebrovascular han demostrado también ser muy útiles en el manejo de los pacientes, en disminuir, ¿no?, la mortalidad. Una cosa es que yo reciba a un paciente y ya desde la emergencia hasta la internación tenga todo estipulado qué voy a hacer con ese paciente, ¿no? Desde el examen físico inicial, la historia clínica, los laboratorios, el score de NIH, que vamos a hablar más adelante, la tomografía y después el tratamiento de reperfusión, a que yo improvise con un paciente todo esto que voy a hacer. Entonces, los protocolos son muy importantes para saber cómo son los pasos que yo debo seguir y los tiempos que me debo tomar para realizar cada una de estas etapas que son fundamentales. De más está decir que, como dice la literatura, el tiempo es cerebro, ¿no? El ACV, el ataque cerebrovascular, es una emergencia médica que nosotros debemos tratar de la manera más urgente posible, sin dejar pasar el tiempo, porque lo que se trata es de salvar esta área de penumbra isquémica, porque lamentablemente el núcleo core del infarto no lo vamos a poder rescatar, pero sí esta área de penumbra, con un tratamiento adecuado, podemos llegar a rescatar a través de la terapia de reperfusión. Entonces, si nosotros vemos en este cuadro,
dice que por cada segundo perdemos 32.000 neuronas. Por cada minuto, casi 2 millones de neuronas. Y por cada stroke se pierden 1,2 billones de neuronas. O sea que cada minuto, cada segundo cuenta. Y a medida que el tiempo va pasando, nosotros tenemos mayor posibilidad de dejar un cerebro secuelado, con mayor discapacidad funcional, y va a ser un paciente que va a ser una carga para la familia, para la sociedad y para el Estado, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las fases de la isquemia? En este cuadro se puede ver que el flujo sanguíneo cerebral normal es de 50 a 55 mililitros por minuto por 100 gramos de tejido cerebral, y a medida que se va produciendo la isquemia, ¿no?, producto de la obstrucción de alguna arteria en un territorio del cerebro, nosotros pasamos a tener un tejido con un edema cerebral con aumento de lactato, cuando el flujo es entre 20 a 25 mililitros por minuto. Toda esta área amarilla es el área de penumbra. Hay pérdida de la actividad eléctrica cerebral cuando el flujo cae por abajo de 15 mililitros minuto. Ya cuando se produce cuando se produce la caída del flujo a menos de 15, hay falla de la bomba sodio-potasio ATPasa, generando edema citotóxico y necrosis celular. Entonces, cuando el flujo es menor a 8 o menor a 10 mililitros por minuto por cada 100 gramos de tejido, se produce la necrosis o infarto cerebral. Entonces, toda esta área en rojo nosotros no la vamos a poder modificar, pero esta área en amarillo, que es el área de penumbra, que es el área más grande, sí la podríamos salvar dependiendo del tiempo en el cual nosotros implementemos el tratamiento. Entonces, como primera medida, si nosotros recibimos un paciente en la emergencia, ya sea en la clínica o en el hospital, lo que vamos a hacer es el ABCDE, ¿no? A de manejo de la vía aérea, de airway. Bueno, lo que nosotros tenemos que ver acá es si el paciente es capaz de respirar adecuadamente, si no tiene cuerpos extraños, si no tiene mal manejo de las secreciones, si puede mantener la vía aérea permeable, como dicen, ¿no? Después nos tenemos que asegurar una buena respiración y ventilación, dar oxigenoterapia si el paciente está desaturando, menor a 95%, eventualmente si hay gran compromiso de la conciencia y el